Pero ahora, con el pronunciamiento de la consulta popular, esto le daría facultad al presidente a formar un consejo que, por cierto, no menciona ni cómo ni en qué ámbitos va a trabajar, ni de qué forma lo va a hacer, configurado por qué personas, pero no es esto generar una camisa de fuerza para controlar a los medios y decir, bueno, si no hablan lo que les digo, les cierro. No, 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 más bien la intencionalidad es para obligarle a la Asamblea que trate sin ningún tipo de compromiso, ni componendas, ni acuerdos políticos, la nueva ley de comunicación, que no se entampe aquello. ¿Por qué? Porque en estos momentos dentro de la Asamblea estaba en punto muerto, es decir, no sabíamos cuándo íbamos a tener una nueva ley de comunicación, ¿sí? Sí, y realmente era una decisión y una no corresponsabilidad, una obligación de la Asamblea. El presidente en estos momentos, al hacer la pregunta a todos los ecuatorianos, y si es que gana el sí, entonces significa que hay una obligatoriedad total dentro de la Asamblea para que se trate el punto de la nueva ley de comunicación. Bueno, y sobre todo, como dice textualmente, que está de acuerdo, dice que se dicte una ley de comunicación que cree un consejo de regulación que norme la difusión de contenidos de televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores. Al decir ulterior significa que yo, evidentemente, tengo que tener la responsabilidad de lo que digo, tener o que sea respaldado, pero al mismo tiempo en el tema de opinión, de análisis, o sea, estamos frenando, estamos limitando, o sea, yo ya voy a tener que cuidarme de decir cualquier tipo de pensamiento porque si al parecer de los miembros del Consejo no está de acuerdo, me pueden hasta enjuiciar. Bueno, la responsabilidad debemos tener todos los ecuatorianos. Yo no sé por qué los comunicadores sociales deberían salirse de este espectro. La responsabilidad con ellos es mucho mayor. Todo lo que dicen deben ser responsables de lo que dicen. Y debe estar respaldado, estamos de acuerdo en eso. Y eso es lo que no estaba sucediendo en el Ecuador. Si alguien... Para evitar sensacionismo sobre todo. Exacto, sensacionalismos. Aquí está marcando la pregunta, inclusive dando ciertas pautas, ciertos lineamientos generales para la futura ley de comunicación. Y me parece bien. Que exista un ente regulador, está bien. Y eso me parece que fue el principal entrampamiento que se tuvo en la Asamblea para que no se apruebe la ley de comunicación, que es la que deberíamos tener todos los ecuatorianos ya en estos momentos. ¿Sí? Entonces, aquí responsabilidad compartida absolutamente para todos, porque así como tenemos derechos, también tenemos ciertas obligaciones y cumplimientos que darle no solamente a nuestro hogar, sino a toda una sociedad ecuatoriana. En este caso, los comunicadores pueden hacer opinión, pero ¿quién les está negando aquello? Pero la opinión no tiene que ser sesgada, la opinión no tiene que ser direccionada para pero tal ¿quién o cual juzga lado. eso justamente? ¿Quién juzga o quién tiene la capacidad? Porque usted sabe que la opinión o la forma de ver es muy personal de cada uno. Y a pesar de que en los medios de comunicación evidentemente tratamos de ser imparciales, objetivos, pluralistas, pero evidentemente tenemos que jugarnos por lo que por lo menos creemos que está bien para la colectividad, entendiendo que esto también es algo masivo en el cual el televidente es el que juzga finalmente la opinión o el criterio de cada uno. Claro, es el televidente, y precisamente al televidente tienen que llegar opiniones no sesgadas, no direccionadas, no mal fundadas, y peor aún mal entendidas. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Desde luego será una obligación de la propia Asamblea cuando se analice la futura ley de comunicación y especialmente la conformación de este ente regulador, que ponga las pautas necesarias para que no exista abuso de ninguna manera y eso se vaya contra un comunicador social honesto. ¿Por qué se mete, como le decía al inicio, ingeniero, temas como el de la violencia contra los animales, el tema de los toros o los gallos? ¿Por qué se mete el tema de juegos de azar en esta consulta cuando estas cosas podrían haberse tratado en otros ámbitos o justamente en otras instancias de poder? Yo pienso que más bien es una frontalidad que tiene el presidente para asumir este tipo de consulta, de preguntas a todos los ecuatorianos. Porque en definitiva, si no se lo hacía mediante una consulta, ¿piensa usted que dentro de la Asamblea iban a hacerlo? No iban a hacerlo, porque ahí los intereses son un poco más direccionados, las presiones son más altas y consecuentemente nunca se lo iba a tratar. Desde luego que nadie está de acuerdo contra la cuestión de las ferias taurinas. Lo que está en contra es de la matanza o maltrato de ese animal. Si es que las ferias taurinas se los hace en donde no existe un maltrato para ese animal que está interviniendo, con todo gusto, y la pregunta dice precisamente en eso. De igual forma con los gallos, caso contrario sería volver al pasado, ¿no? En donde se ponía un tigre con una persona que peleen
Obviamente la gente gozaba, el emperador daba folclore al pueblo y el pueblo vivía feliz con ese tipo de eventos. Pienso que hay que estar acorde inclusive con un propio derecho que aprobamos en Montecristi, que es el derecho a la naturaleza. Y si los animales son partes de la naturaleza, es una obligación ineludible de todos los ecuatorianos de proteger esa naturaleza. Y hablando en torno a la pregunta que menciona, que se puede, si está o no de acuerdo la comunidad en que se meta preso a quien no afilia a un trabajador, ¿qué opinión le merece en torno a que en Ecuador pues hay una diversidad de actividades y sobre todo tal vez en el plano formal o en el plano salarial directo con empresarial diríamos, se puede cumplir esto, pero aquí hay mucha informalidad en el comercio, en el negocio? ¿Cómo cree usted que afectaría esto a la sociedad? Bueno, hay que corregirlo y además es constitucional, ¿sí? La afiliación obligatoria que tienen que tener todos los ecuatorianos al IES, ¿sí? ¿Pero qué va a pasar con los indígenas, por ejemplo, o con las personas que trabajan en el campo, que inclusive hay una inestabilidad porque son trabajos flotantes, diríamos así? No particularicemos, generalicemos más bien este sentido. ¿Por qué? Hay muchos empresarios, hay muchas gentes que tienen su poder económico, tienen sus industrias, tienen sus empresas, etcétera, y hacen contrataciones fuera de la ley, sin afiliarles al seguro a sus respectivos trabajadores. Eso es bueno. Eso causa un beneficio a lo que significa un bienestar y un futuro económico de ese ecuatoriano, inclusive no solamente con resguardo del seguro social, sino de su propia integridad. Pienso que no. Ahora, aquí se está satanizando la pregunta que, por ejemplo, yo tengo que afiliarle a mi hijo, a mi sobrino en algún trabajo puntual. Realmente no es así las cosas. O sea, no se debe particularizar, más bien ver en la generalidad, porque es una cuestión constitucional que todos los ecuatorianos deben gozar de un derecho de seguro social. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, el hecho de ponerle ahí demasiado frontal de que alguien que no le afilia a determinado trabajador va preso, tampoco es así, porque la ley regulará los términos exactamente con los cuales debe cumplirse aquello. ¿No debería entrar primero una reforma hacia el Código de Trabajo y hacia organizar y sectorializar a las diferentes actividades para que entre en vigencia, por ejemplo, una ley como esta? De hecho, una vez que se apruebe la consulta, si es que merece el apoyo del sí, tiene que causar aquello, pero es posterior más bien, y serán las reformas correspondientes en el Código de Trabajo o en la ley respectiva quienes, mediante en la Asamblea, obligación de la misma, quienes mediante las reformas respectivas tengan que regular de la mejor forma y, como última instancia, que es la pregunta objeto de la discusión, se penalice realmente a quienes no han afiliado, pero luego de seguir un debido proceso. Y finalmente, ingeniero, si estamos hablando de el tema del enriquecimiento ilícito cuando no es declarado o está considerado como ilícito cuando no es declarado, esto de nuevo, ¿a quién va dirigido? ¿A quién? ¿A la evasión de impuestos hacia quienes tienen doble contabilidad? ¿O va a afectar también a quienes, por ejemplo, le decía el día de ayer al doctor Luis Fernando Torres, a gente que, por ejemplo, viene del exterior y que tiene su economía y viene con un poco de dinero a querer invertir en el país y después no va a poder declarar ese dinero? El que viene del extranjero tiene que declarar el dinero que está ingresando, no es ningún problema. Pero máximo hasta 10,000. Por eso, pero no puede introducir más. Y si es que va a introducir un poco más de dinero o tiene un capital remanente para introducir al país, también tiene que declararlo. Y tiene que decir lo que es producto de su trabajo, en donde está. Pero ¿cómo lo comprueba? Ese es el tema. No, pues eso tiene que, dentro de la ley habrá la regulación respectiva. Pero me voy a lo siguiente, ¿y por qué es la pregunta? Realmente se compadece un hecho que ha sucedido y sucede y sigue sucediendo y podrá seguir sucediendo inclusive, de que muchos ecuatorianos a nivel privado aparezcan con fortunas de la noche a la mañana, sin saber de dónde provienen las mismas. Y es justo que ecuatorianos, que somos servidores públicos, ¿sí?, solo a nosotros se nos controle fortunas malavientes o ingresos ilícitos y cosas de esas, que está bien que se lo haga, pero que se lo haga con igualdad de condiciones tanto para el sector público como para el sector privado. Todos los ecuatorianos no tenemos por qué temer, la mayoría de ecuatorianos no tenemos fortunas, entonces no tenemos de qué temer. ¿Quiénes están temiendo? Son los que tienen fortunas y no pueden en este momento justificar o a futuro justificar de dónde son esas fortunas. Ellos son los preocupados, pero la mayoría de ecuatorianos, el 95, 96, 98% tiene fortuna, no lo tiene. Sí, entonces ¿de qué están preocupados?
Entonces el presidente, con un criterio de igualdad en cuanto a control, tanto para ricos, para pobres, para públicos, para privados, está haciendo una pregunta que los ecuatorianos deberíamos pronunciarnos. Y en ese sentido pues hay que reflexionar bastante. Ingeniero, ¿qué pasa después de la consulta? ¿Qué pasaría si gana el sí y qué debería hacer el Ecuador después de la consulta? ¿O qué pasa también si gana el no y cómo quedamos después de la consulta? Bueno, ahí yo no me pongo como se pone la oposición. Si gana el sí, no pasa absolutamente nada, vamos a seguir todos los ecuatorianos igual, la estructura del Estado va a seguir igual, el presidente con más poder y cosas de eso. Si gana el no, tampoco pasa nada. Entonces en este país no pasa absolutamente nada. Estamos frente a una consulta, los ecuatorianos nos estamos pronunciando y no pasa nada. Esto tiene que causar las alternativas y regulaciones respectivas con las reformas correspondientes dentro de la Asamblea en aquellas leyes que amerite aquello. Y va a causar un revuelco interno en cuanto a reformas a muchísimos articulados y algunos cuerpos legales de la República. Obviamente que dentro del sí es una cuestión progresiva que nos da una esperanza a todos los ecuatorianos para tratar de tener días mejores. Pero tengamos en cuenta que esos días mejores mucho van a depender de la actitud que tengamos nosotros, de la participación que tengamos nosotros y obviamente el pronunciamiento que hagamos en tal o cual requerimiento que así lo necesite. Agradecemos las palabras del ingeniero Rommel Rivera, quien es exasambleísta constitucional y se ha dirigido a nosotros para darnos a conocer también sus puntos de vista valiosos, por cierto, sobre la consulta popular y el referéndum que ha planteado el presidente de la República. Esto sigue más adelante, amigos televidentes. Continuamos con más entrevistados durante toda esta semana y esperamos que con esto nuevamente podamos abrir un debate amplio y sano, saludable, sobre todo para saber cómo debemos pronunciarnos en esta próxima consulta popular. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Punto Clave regresará luego de estos mensajes.